Muy buenos días, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Cecilia Toala y pertenezco al grupo número 1 de la clase de Teología del Nuevo Testamento. Este grupo está conformado por 5 miembros que son Ana Chávez, Carla Ruiz, Ginela Mina, Omar Orellana y Cecilia Toala. En el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre la breve historia del desarrollo de la teología del Nuevo Testamento. Vamos a ver la pre-reforma de la teología del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mismo define la teología del Nuevo Testamento como la disciplina que busca resumir y sintetizar en forma coherente para el lector moderno el contenido de revelación en el texto. La Iglesia primitiva también tiene un papel fundamental en cuanto a la prerreforma. La Iglesia primitiva también trató de enseñar a la Iglesia por una reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Ejemplo, 2 machos cabríos, Levítico 16 del 7 al 9, son Jesús rechazado y Jesús inmolado. La Iglesia medieval siguió desarrollando la teoría y práctica de la alegorización. Los teólogos medievales usaron la Biblia para enseñar artes liberales, religiosas. La Iglesia medieval también desarrolló 4 sentidos de interpretación con respecto a la Escritura. Y estos 4 sentidos son el sentido literal, el sentido moral, el sentido alegórico y el sentido escatológico. El sentido literal es el texto superficial del texto. El sentido moral aplica el sentido literal del alma. El sentido alegórico aplica al sentido literal Cristo y su iglesia. El sentido escatológico aplica al sentido de las realidades celestiales y a nuestra esperanza en los tiempos finales. Con respecto a los sentidos que desarrolló la iglesia medieval, es la que actualmente nosotros aplicamos y nos ha ayudado bastante para la mejor interpretación de la palabra, porque recuerden que la palabra no la podemos leer literalmente toda, porque no toda es literal. Por ejemplo, cuando leemos una historia que aconteció, pues eso es algo literal, porque a eso no le podemos añadir a la historia ni quitar a la historia, porque es algo que pasó y lo cuentan como lo que pasó, una historia. Entonces eso es algo literal. Ya, pero también lo encontramos, también tenemos que aplicar el sentido moral, porque tenemos que ver si está hablando el párrafo o el texto del cual estamos escudriñando, tenemos que aplicarle también el sentido literal del alma, o sea, ver si está hablando al alma de la persona o no. Entonces, todos estos sentidos nos ayudan muchísimo para poder entender mejor las escrituras. Por ejemplo, en el sentido escatológico también nos ayuda, porque la Biblia a veces habla en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Entonces, si la Biblia nos habla a tiempo, tenemos nosotros que darnos cuenta si cuando estamos leyendo un párrafo o un texto está hablando escatológicamente, alegóricamente, moralmente o literalmente. Entonces, nos ayuda bastante estos sentidos en la actualidad, ¿verdad? Dice, la reforma presenta nuevos acercamientos a la escritura que posibilitan el desarrollo de la teología bíblica. Y otro de los puntos muy importantes es la contribución de Lutero. Hubo 2 principios que influyeron en la alineación de Lutero en la Iglesia Católica, y estos 2 puntos fueron sola fide y sola escritura. Lutero afirmaba que la sola fide, que pecadores podían ser salvos por medio de la gracia de Dios revelada en Jesucristo, que recibían por autoentrega y fe y no por los ministerios sacramentales de la iglesia. Y tiene toda la razón. Y la otra es sola escritura, que significa que lo que determina la fe cristiana es solamente la escritura y no la tradición eclesiástica. Lutero
rechaza la autoridad exclusiva de la Iglesia sobre elementos de interpretación de la Escritura y afirma que la Escritura misma sostiene su propio punto de vista. Lutero une estas dos frases, sola fide y sola escritura, estos dos principios, y como resultado tenemos que la Escritura expresa a Cristo mismo y su mensaje. No necesitamos más. Esto es lo que puedo yo hablar con respecto al tema de la teología del Nuevo Testamento y su prerreforma. A continuación, pues sigue mi compañera que va a dar la segunda parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy la alumna Carla Ruiz y como primer punto tengo benefactor beneficiario y pues a este tipo de relación contractual que era común en la sociedad grecorromana se le denominó relación patrón-cliente o benefactor beneficiario. Esto lo podemos ver en Lucas 22 del 24 al 30. Este fue uno de los modos de interacción o más bien de reciprocidad social que existió en el mundo greco-romano. Otra fue el modelo de familia patriarcal y ambos fueron centrales para la sociedad y la estabilidad y procesos sociales. En este tipo de acuerdos fue mucho más común entre miembros de la clase social alta, entre iguales. Por lo regular, los miembros de la nobleza entraban en estos pactos amistosos. Por lo regular, los miembros de la nobleza entraban a estos para fortalecer su reputación o asegurar su futuro en caso de que alguna tragedia les arrebatara sus propiedades y posición. Bueno, cuando una persona recibía favores de alguien con mayor prestigio, la reputación del benefactor se fortalecía, lo mismo que la amistad. Si bien la posición de los participantes de estos acuerdos no era siempre de iguales, los beneficiarios pretendían ser mutuos entre nobleza o de esta para con quienes pertenecían a otro estrado social más bajo. Es decir, que se confería a un bien a cambio de un honor público. Sin embargo, este tipo de reciprocidad no alteraba la posición social de absolutamente nadie. Más bien se reforzaba las relaciones de la subordinación. En el Nuevo Testamento vemos detallosamente este tipo de acuerdos, como por ejemplo la relación entre los terratenientes y los propietarios ricos, que lo podemos ver en Mateo 21 del 33 al 41 o por ejemplo en Marcos 12 del 1 al 9. También lo podemos ver esto en Lucas 20 del 9 al 16 y también podemos ver, o sea, y también esto existe o existía entre los ricos y los pobres invitados a los banquetes, que esto lo vemos en Lucas 12 del 35 al 38, también en el capítulo 14 del 12 al 24. Por otro lado, pues Pablo aprovechó personalmente y para el desarrollo del ministerio cristiano el apoyo que se le dieron a que le dieron las matronas y los patrones cristianos, que esto lo vemos en Hechos 17 de 4 al 12. Otro punto que también cabe recalcar es la caridad y la justicia. ¿Okay? Además de los contratos patrón-cliente, los pobres dependían de la bondad de las demás personas, aunque por lo general socorrer a los menesterosos fue el principio y la conducta de la iniciativa privada en Grecia y en Roma, como por ejemplo había pocas leyes e instituciones para entender esta forma pues compasiva y sistemática de las necesidades pues de los campesinos, los trabajadores, los mendigos. Durante el periodo de la República Romana existió una especie de fondo de ayuda pública que benefició a algunos pobres, que esto está en la Mona y en la Esportula. Creo que lo pronuncié mal, pero sigamos. También existió una organización encargada de ayudar con los gastos de funerales a los pobres, que esto se llamaba Collería Termunión, ¿ok? Que esto estaba encargada de ayudar, bueno, a pesar de todo esto, los llamados a la justicia fueron muy pocos, porque el sistema social político defendía principalmente los derechos de los ciudadanos. Esto era de esperarse también en una sociedad eh,
pues política, ¿no? Y jerárquica. Primero, debido a que el sistema estaba basado en relaciones patrón-cliente, dar algo sin recibir algo al cambio era una práctica insensata. Segundo, pues, en este tipo de sociedad de los pobres no tenían derechos que pudieran ser defraudados o abusados, como por ejemplo en las cortes de los ricos no podían ser demandados por sus infracciones. Y los más honorables, se podrían decir, recibían menos castigos que los menos honorables. Además que en el mundo grecorromano la pobreza no tuvo un significado religioso, como sucedió en el judaísmo y en el cristianismo. Ok, tercero, la pobreza fue rechazada y criticada fuertemente por estas pobres instituciones o leyes para asistir a los necesitados, también en los movimientos de defensa de los pobres o iniciativas para subvivir del sistema. ¿Ok? En estos pueblos del antiguo Medio Oriente la realidad fue otra. Asistir a los necesitados tenía más respaldo de la infraestructura social, política y religiosa. En Israel, por ejemplo, la práctica de la caridad y la justicia formaba parte de la piedad y devoción de Dios. En la sinagoga central de Alejandría, en Egipto, hubo lugares de hecho de asignación donde los pobres se reunían para buscar trabajo y apoyarse pues mutuamente, ¿no? Y los judíos contaban con contaban con un esquema jurídico y pues religioso que ordenaba y sancionaba positivamente tanto la ayuda al prójimo como la defensa de los derechos del desvalido. También la ley mosaica fue clara en cuanto a la ayuda de los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los pobres. Esto lo podemos ver, de hecho, en Éxodo 22 capítulo 22 a versículo 22. También lo podemos ver en Deuteronomio 26 del 19 y pues todo el capítulo. También lo podemos ver en Salmo 68, 5. También lo podemos ver en Job 31, 16 y pues hay muchos más ejemplos que lo demuestran. Ok, dado a que para Israel la religión no estaba separada de la ética ni de la política, es importante señalar que el alto concepto de los judíos que tenían de Dios y de la manera en que la religión influía en sus decisiones morales, ¿no? Tuvo que ver con con la sensibilidad para con los necesitados o las necesidades más bien del prójimo. También la fe cristiana heredó del judaísmo clásico esta pues preocupación por los mendigos y supo integrarla a su predicación y a su ética evangélica. Esto lo podemos ver en Lucas 20, 47, en Hechos 6, 1, en Santiago 1 del 26 al 27, en Tito 5 del 3 al 16, etc. Bueno, también el siguiente punto que tengo a dar, bueno, el tercer y último punto, pues es la realidad cultural. La conversación tras la conversación, transmisión y la difusión de los pensamientos, de las creencias, los valores, las palabras y las acciones, es lo que denominamos cultura. La cultura define al ser humano tanto como en su visión del mundo como en los modos que se da a conocer pues por medio de las acciones. Muchos de los rasgos de las culturas del mundo del Nuevo Testamento aparecen en la superficie como la parte visible de un témpano de hielo, se podría decir, pues en otros permanecen ocultos debajo del agua y solo se ve lo superficial y pues lo que queda abajo ya es algo totalmente diferente, pues es lo que denominamos que el Antiguo Testamento da por sentado sobre la realidad cultural. Pues también podemos decir, y bueno, espero que les haya gustado mi presentación y como último detalle me gustaría dejarles dos preguntas, que la primera es, ¿qué se podía hacer en una sociedad donde había una radical diferencia entre los ricos y los pobres? Y la segunda es, ¿qué mecanismos sociales existían para ayudar a los menos favorecidos y qué papel jugaba la élite privilegiada en ello? Muchas gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es Omar Orellana y les voy a hablar sobre las conclusiones generales.
Primero, el desarrollo histórico. La teología del Nuevo Testamento ha evolucionado a lo largo de los siglos, con diferentes métodos y enfoques que reflejan el contexto histórico y cultural de cada época. La comprensión de esta evolución es crucial para el estudio actual de la teología bíblica. Segundo, distinción entre teología bíblica y dogmática. Se establece una clara distinción entre la teología bíblica, que se centra en la investigación histórica y el análisis de los textos bíblicos, y la teología dogmática, que busca sistematizar, enseñar verdades de la fe. Esta distinción es fundamental para evitar confusiones y para abordar adecuadamente los textos del Nuevo Testamento. Tercero, importancia del contexto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento debe comprenderse adecuadamente el contexto histórico y cultural. Esto implica que los teólogos deben ser sensibles a las circunstancias en las que se desarrollaron los textos y cómo éstas influyen en su interpretación. Cuarto, unidad y diversidad. Existe un debate sobre cómo reconciliar la diversidad de pensamientos y enseñanzas dentro del Nuevo Testamento con la búsqueda de una unidad teológica. Diferentes teólogos han presentado diversas soluciones en este dilema, lo que refleja la riqueza y complejidad del texto. Quinto, interacción con el diálogo teológico contemporáneo. La teología del Nuevo Testamento no se desarrolla en un vacío. Debe interactuar con las discusiones y debates teológicos actuales, incluyendo con los temas como la desmitologización y la relación entre Jesús histórico y la fe cristiana. Estas conclusiones subrayan la complejidad y riqueza del estudio de la teología del Nuevo Testamento, así como la necesidad de un enfoque cuidadoso y matizado en su interpretación y aplicación. Gracias, compañeros.